Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por YouTube. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Él es el presidente ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Vamos a hablar sobre los temas más importantes de América Latina, de nuestro continente en estos días. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Después de 20 años, ¿retorna la democracia a Bolivia? Bueno, eso está por verse, ¿no? Depende de lo que haga el presidente electo. Todo indica que sí, en Bolivia hay mucha esperanza, hay mucha expectativa, porque en todo caso no es un miembro del socialismo del siglo XXI el que llega al poder. Y Rodrigo Paz tiene la oportunidad de restituir la república, la democracia, la constitución de la república. O tiene la oportunidad de ser el cuarto jefe del narcoestado plurinacional, que creó el socialismo del siglo XXI en Bolivia. El primero fue Evo, la segunda fue la señora Áñez, el tercero es Arce, y el cuarto podría ser Rodrigo Paz si no cambia. ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos del presidente Rodrigo Paz? La primera tarea del presidente que va a posesionarse el 8 de noviembre, es restituir, devolverle a Bolivia los 5 elementos esenciales de la democracia. Libertad y respeto a los derechos humanos. En Bolivia hay más de 320 presos políticos, hay 28.000 exiliados, o sea, libertad y derechos humanos. Segundo, Estado de Derecho. Tercero, separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, libre organización política, y todo eso preparando a recuperar la transparencia del sistema electoral que no existe. Entonces, el camino que debería mirar, si quiere tener una figura de estadista el próximo presidente de Bolivia, es el camino que recorrió Lenín Moreno en el Ecuador, que llegando al poder, llegando al gobierno, como el segundo hombre del dictador Correa prácticamente, había sido su vicepresidente, ganó una elección, qué sé yo, se da cuenta que no se puede gobernar con violación a los derechos humanos, con intervención externa, sosteniendo un narcoestado, cómplice de la corrupción y de la impunidad, y da la vuelta a eso. Y Lenín Moreno va a ser reconocido, ya es reconocido, como un estadista que ha sacado de la dictadura a la democracia al único país de las Américas, que es Ecuador, que ha podido hacerlo. Le ha costado carísimo. Intentos de asesinato contra él, golpes de Estado, tuvo que trasladar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, pero prevaleció y terminó su mandato con una elección libre y limpia. Bolivia sufre una severa crisis de carácter económica. No hay combustibles, no hay dólares, hay dificultades para la vida de los bolivianos. ¿Cómo enfrentará esto el nuevo presidente? El tema es muy sencillo. Los economicistas creen que primero se arregla la economía y después se arregla la sociedad, lo político y lo social, y no es así. Para arreglar la economía primero hay que volver a la institucionalidad democrática. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hay libertad, respeto a la propiedad privada, cuando hay respeto a la ley, cuando hay Estado de Derecho, cuando hay institucionalidad, entonces viene la inversión y viene el dinero, no al revés. Bolivia hoy día es un Estado que está marginado de toda inversión, entre otras cosas porque la Constitución del Estado Plurinacional, en su artículo 320, prohíbe prácticamente la inversión externa. Han diseñado una estructura de suplantación constitucional para hacer de Bolivia un satélite de Cuba y Venezuela, donde han metido a Irán con el proyecto terrorista militar que controlan hoy día. Bolivia hoy día es una amenaza para toda la región por su posición geopolítica, y donde han hecho que Bolivia entregue sus recursos estratégicos, litio, uranio, a Rusia y a China.
Entonces hay que quebrar todo eso, porque si no, no va a haber manera de un proyecto de recuperación económica. Para la recuperación económica en Bolivia, que entre otros datos tiene hoy más del 60% de pobreza, Bolivia nunca superó el 25%, no llegaba al 30% de pobreza, va rumbo a la miseria con el ejemplo de Cuba y Venezuela. Pero para recuperar la economía, primero hay que recuperar la institucionalidad. La institucionalidad, ¿quién invierte en un país que no tiene un sistema de justicia aceptablemente independiente? ¿Quién invierte en un país en el que no se respeta la propiedad privada? ¿Quién invierte en un narcoestado, donde todos los ciudadanos y los inversionistas, obviamente, están sujetos a la presión del crimen organizado? O sea, hay que arreglar todo eso primero. Y yo creo que la comunidad internacional y los capitales serios que ya estaban en Bolivia en la década del 90. En la década del 90, con el proceso de capitalización social, Bolivia llevó en 2 años $5.000 millones de ese tiempo en inversión de gas, en inversión eléctrica, en inversión de industria de transporte, en inversión de tecnología, de comunicaciones, y todo eso lo han liquidado. ¿Habrá gobernabilidad para lograr ese cambio político, lograr la estabilidad y, por supuesto, la seguridad jurídica? Si por gobernabilidad se entiende, la mayoría en el Congreso la tiene, porque sus congresistas, más los del grupo de Doria Medina, ya hacen mayoría. Pero si por gobernabilidad se entiende resultados de gobierno, depende de lo que él vaya a hacer. O sea, no tiene un problema con el poder legislativo, pero ese es el poder legislativo del Estado plurinacional. Tiene que volver a la Constitución de la República de Bolivia y con ese poder legislativo fortalecer la institucionalidad. Lo que hizo Evo Morales el año 2008, cuando impuso con falsificaciones y con masacres lo que llama la Constitución del Estado plurinacional, dijo: he creado un nuevo país. Entonces la Corte Suprema de Justicia de la República, a su casa todos, y él nombró un Tribunal de Justicia. El Tribunal Constitucional de la República, fuera todos, y él nombró un Tribunal del Estado Plurinacional. Y así, con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía General, con el órgano electoral, que lo convirtió de Corte Electoral en Poder Electoral, siguiendo el modelo impuesto por Cuba y Venezuela, y ese sistema es un sistema de usurpación. Entonces, la Constitución suplantada, la Constitución del año 94, no es indefensa. Tiene un artículo, que es el artículo 31, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Lo único que tiene que hacer el presidente Rodrigo Paz es un decreto presidencial declarando esa nulidad, o sea, reconociendo esa nulidad, pues ni siquiera la tiene que declarar. La Constitución del Estado Plurinacional ha nacido muerta, es nula de toda nulidad, y solo está vigente por la fuerza y la violencia que ejerce el sistema. Entonces, si Rodrigo Paz quiere tener poder judicial independiente, restitución del Estado de Derecho, restitución de la separación e independencia de poderes, tiene que empezar por reconocer la vigencia de la Constitución de 1994, que sería el primer acto importante. Si no hace eso, va a entrar en un tobogán de dificultades, porque además, en este momento, él va a tomar el gobierno, pero no va a tener el poder. Si se queda con todo el sistema de la dictadura, el poder va a estar en manos de la dictadura. ¿Qué quiere decir eso? Evo Morales, las dictaduras de Cuba y Venezuela, el narcotráfico, y no creo que pueda ir demasiado lejos. El ejemplo de la expresidenta Áñez es muy cruel. Primero la dejaron, le dieron el gobierno, la reconocieron a condición de que se quede con todo el sistema de la dictadura, después la desconocieron y después la metieron a la cárcel, donde sigue hasta ahora. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en esta entrevista con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. No más cobros indebidos. El gobierno nacional eliminó la tasa de recolección de basura de tu factura de luz para que te salga más barata. Revisa tu planilla y si aún te cobran, denuncia. Recuerda, las tasas de recolección de basura ya lo cubres con tus impuestos municipales. El Nuevo Ecuador cumple. Autorización número 3184, CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025.
Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Hoy no sabíamos cómo empezar el video, por eso les preguntamos a los que trabajan aquí. Hey, ¿podrías hacer una toma con el dron que se vean las torres y las líneas que transportan energía? Espera, ¿qué te parece si haces una toma abierta de los transformadores que son el corazón de la subestación? Aún no definimos cómo iniciar. Lo único cierto es que 13.5 nuevos megavatios se incorporan al sistema eléctrico nacional en época de estiaje. Autorización número 3204. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Temas trascendentes los que abordamos hoy en el Instituto Interamericano por la Democracia en la ciudad de Miami. Recordando el inicio del gobierno de Evo Morales hace 20 años, él habló de refundar Bolivia y lo que hizo es refundir a Bolivia. La pobreza a la que usted alude, 60%, y prácticamente no tiene nada Bolivia en la actualidad. Sin embargo, hay un potencial de recursos naturales que tienen que volver a ser lo que nutra a la economía boliviana. ¿Eso será posible pronto? Mire, hay una señal histórica y es que los países con más recursos naturales son los más pobres. Nosotros latinoamericanos nos creemos que por tener recursos naturales ya somos ricos. Es importante tener territorio, tener riqueza natural, tener recursos naturales, pero la verdadera riqueza radica en la capacidad, en la educación, en la posibilidad de los pueblos de transformar esa riqueza. Y Latinoamérica, no solo Bolivia, siempre hemos fallado en eso. Entonces, más allá de los recursos naturales, yo creo que lo que se debe encarar con este nuevo gobierno en Bolivia y empezar, además de recuperar la democracia, la libertad, restituir los elementos esenciales de la democracia, es entender que el desarrollo está en la educación de la gente y que el futuro está basado en las capacidades de incorporar Bolivia a la revolución tecnológica, al mundo actual, que es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica. Y Bolivia no está en ninguna de las tres cosas. Se ha alejado del capitalismo, está aislada, no está en la globalización, no vende nada, y no tiene tecnología. Entonces hay que ir por ese camino. Los recursos naturales van a ayudar, pero fíjese cómo será el cuento de los recursos naturales que han liquidado en este periodo de poco, más o menos 20 años, a Bolivia como la potencia más importante de Sudamérica en materia de gas. Hoy día no tiene gas. Le han hecho lo mismo que a Cuba con el azúcar y a Venezuela con el petróleo. O sea, los recursos naturales se gastan, se acaban, se liquidan. El proyecto de los gobiernos de la democracia de 1990, el proyecto de Sánchez Lozada, era sembrar el gas. O sea, éramos un país que estaba exportando y que tenía muchos ingresos, pero esos ingresos tenían que convertirse en educación, en salud, en desarrollo tecnológico para que sean las capacidades las que puedan llevar a Bolivia al desarrollo. Entonces, Bolivia va a salir, pero lo primero que tiene que hacer es recuperar su institucionalidad, la libertad. No hay economía sin libertad, de nuevo. No hay posibilidad de salir de la crisis económica sin respeto al derecho de propiedad, sin respeto a la inversión, sin reconocimiento a la capacidad de trabajo y al esfuerzo. Bolivia tiene un documento que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que es absolutamente centralista, autoritario, protector de la corrupción, comunista. Y eso no funciona en el siglo XXI. Esas constituciones de países revolucionarios que luego de los años... Revolucionarios nada. De crimen organizado, que se arrogan el título de revolución para tapar los crímenes que cometen todos los días. Cometen crímenes internos con el terrorismo de Estado, se meten en el narcotráfico y después cometen todos los delitos que son necesarios. Y los ejemplos están a la vista, porque el caso de Venezuela, Cuba, por supuesto Bolivia, Nicaragua... El tema es el siguiente. En el siglo XXI... lo que conocemos como, entre comillas, izquierda y que
se quiso atribuir el título de revolución, no es sino la expansión de la dictadura de Cuba, que agonizaba el año 1999 en su periodo especial y que era la única dictadura. Pero llega Chávez al gobierno de Venezuela y le entrega Venezuela entera. Entonces, la historia del siglo XXI hasta ahora es la expansión de la dictadura de Cuba en las Américas, que controla bajo su modelo a Venezuela, al Ecuador, a Nicaragua y a Bolivia, y que crea gobiernos paradictatoriales, y que hace de eso una organización criminal que maneja migración forzada, narcotráfico de cocaína y fentanilo, tráfico de personas, conspiración permanente, desestabilización, financiamiento de campañas electorales, intervención y destrucción de la democracia y un largo etcétera. Entonces, eso es lo que está empezando a quebrarse. Y se quiebra en serio este año 2025 porque el gobierno americano con Trump 47 cambia la política interna de Estados Unidos, prioriza la seguridad nacional contra estas agresiones, que no solo las sufre Estados Unidos, sino todos los países de la región, cambia la política externa, su política exterior, y está ahora cambiando la geopolítica. Y de eso se trata la presión para sacar del control de Venezuela al Cartel de los Soles, que es un grupo criminal. Y ese es el camino a Cuba, a Nicaragua y a la estabilización democrática de toda la región, donde Bolivia tiene una oportunidad de adelantarse con este cambio de gobierno que se produce el 8 de noviembre. Estados Unidos ha tomado decisiones muy claras. La lucha contra el narcotráfico, declarando a esos grupos como terroristas, incursiona ahora en aguas que están frente a Venezuela, pero se habla de que la CIA entraría a territorio venezolano. ¿Lo podría hacer también, por ejemplo, en Colombia con esos grupos terroristas? Porque eso es lo que ha decidido la política norteamericana. Mira, el tema no es Estados Unidos. El tema es la seguridad de los países, de las democracias. El ataque, por ejemplo, con migración forzada, venezolanos y cubanos habrán entrado 1 millón a Estados Unidos, que es un país grande que puede resistir. ¿Cuántos han entrado a Colombia? ¿Cuántos han ido al Perú? ¿Cuántos han destrozado la economía argentina? Chile, que es un país que se alineó con el denominado socialismo del siglo XXI, ha tenido que empezar a luchar en serio contra las bandas criminales transnacionales, porque en Chile han matado al teniente Ojeda, un venezolano asilado, y era el Tren de Aragua. Entonces han tenido que activarse los mecanismos de defensa democrática de su seguridad. O sea, aquí este no es un tema de Estados Unidos. El mérito de Estados Unidos es el cambio de su política interna y de su política exterior, y la identificación clara de quién es el enemigo. El enemigo de la democracia en la región, de la de Estados Unidos, de la de Venezuela, que no existe hoy día, de la Argentina, de la de Costa Rica, de la del Ecuador, es este grupo de crimen organizado. ¿Quién está atacando hoy día al Ecuador? El crimen organizado. El mismo grupo que quiso mantener a Jorge Glass en la Embajada de México para que no vaya a la cárcel. El mismo grupo quiso escapar de la Embajada Argentina a una de las ministras condenadas de Correa, y el mismo grupo que protege a Correa todavía en la impunidad internacional. O sea, lo que hace Estados Unidos es identificar al enemigo y dice es el crimen organizado. Controlan países, pero no son ni revolución, ni política, ni nada, son grupos criminales. Y el primero al que identifica es al Cartel de los Soles, que detenta el poder y que ha usurpado el poder en Venezuela. Y en Bolivia en manos de quién está, del Cartel del Chimoré, de Evo Morales, y con presencia de 14 o 15 carteles de todo el mundo que operan en Bolivia. El tema es que esa es la lucha que se está llevando adelante, y esta operación que adelanta Estados Unidos tampoco es una operación a la que está sola. A la política exterior de Estados Unidos se adherió Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República El Salvador, y un largo etcétera. Entonces, solo hay dos grupos en las Américas. La democracia, que está defendiendo su seguridad, su libertad, su economía, y el crimen organizado que controla hoy día a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, y que está apoyado por 4 gobiernos paradictatoriales que son su hechura, financiadas esas campañas con el dinero mal habido del narcotráfico y del crimen, que son México, López Obrador, Sheinbaum, Colombia con Petro,
Brasil con Lula, Honduras con Castro. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, para responderle el ejemplo de Colombia, es que tal es el grado de debilidad del grupo criminal que Petro se ha visto en la necesidad de utilizar el poder de Colombia, de la presidencia de Colombia, para tratar de defender al cartel de los soles en Venezuela. Y le ha ido tan mal que él ya está identificado como un jefe del narcotráfico también y podrá seguir el camino de Maduro. El presidente Donald Trump lo calificó como una persona que está al frente del narcotráfico, que ayuda al narcotráfico, y también lo calificó mentalmente al presidente Gustavo Petro. ¿A dónde se puede llegar con esto? ¿Usted cree que los colombianos no sabían eso antes que Trump? ¿Usted cree que los latinoamericanos no sabían eso y no saben eso antes que Trump? Lo único que ha hecho Trump es un reconocimiento de la realidad objetiva. Los colombianos saben que este señor es anormal, que consume todo tipo de químicos, drogas, alcohol o lo que sea, pero básicamente es un guerrillero que ha llegado al poder, y le voy a dar datos concretos, con el dinero del narcotráfico enviado por la dictadura de Venezuela y operado por grupos irregulares, que ha sido invertido en cantidades que exceden los límites permitidos por la ley. ¿Y quién denunció eso? Denunció el embajador de Petro en Venezuela cuando se peleó con él. Y ese embajador de Petro en Venezuela, ¿sabe quién es? Hoy día el ministro del Interior, Benedetti, el ministro del Interior de Petro. Entonces, si tiene ese nivel de prueba, ¿cómo va a dudar que el presidente de los Estados Unidos le diga que es narcotraficante? Y le doy un elemento más. En los últimos meses, para proteger al cartel de los soles, Petro ha adelantado una zona compartida entre Venezuela y Colombia para las FARC y para el ELN, a título de comercio. O sea, ha convertido a Colombia en un narcoestado. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para continuar este diálogo con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Atención, el nuevo Ecuador ha llegado a tu comunidad, porque ahora los servicios del Estado no te esperan, te buscan. Cedulación, atención médica gratuita, bonos, ayudas técnicas, kits productivos, conectividad, formación y oportunidades reales que transforman vidas y construyen futuro. Brigadas sociales del Nuevo Ecuador. Revisa el calendario de visitas en las redes sociales del Ministerio de Gobierno. Servicios de calidad, ahora, en la puerta de tu casa. El Nuevo Ecuador. Autorización número 3175. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Hoy no sabíamos cómo empezar el video, por eso les preguntamos a los que trabajan aquí. Hey, ¿podrías hacer una toma con el dron que se vean las torres y las líneas que transportan energía? Espera, ¿qué te parece si haces una toma abierta de los transformadores que son el corazón de la subestación? Aún no definimos cómo iniciar, lo único cierto es que 13.5 nuevos megavatios se incorporan al sistema eléctrico nacional en época de estiaje. Autorización número 3204. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Entramos al bloque final del programa del día de hoy. Estamos analizando los temas de Latinoamérica. Hace pocos días el presidente Daniel Noboa, presidente del Ecuador, envió un mensaje respaldando la lucha anti-narcóticos del presidente Donald Trump. Y además dijo pues que Ecuador estaba precisamente en esa guerra contra la delincuencia organizada internacional. Todo esto para demostrar que hay un país que está luchando junto a los Estados Unidos y quizá también para aprovechar una mejor relación con Estados Unidos cuando Colombia, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, se encuentra pues en este enfrentamiento que los colombianos dicen es enfrentamiento de Petro, no de Colombia. Colombia se va a recuperar, pero en este momento Petro es el que manda. Y Colombia se va a recuperar en cuanto el cartel de los soles sea neutralizado. O sea, eso es cuestión de días, tal vez de semanas. Y en esa dinámica, cada uno lucha por sí mismo. ¿Qué está haciendo Estados Unidos con esta operación? Está protegiendo su seguridad nacional.
porque Estados Unidos estaba siendo atacado, estaba siendo... cada embarcación de esas que es hundida trae toneladas de cocaína y de otras drogas, fentanilo, etcétera, para envenenar y matar al pueblo norteamericano. Entonces, Estados Unidos se está defendiendo. ¿Qué está haciendo Noboa en el Ecuador? Se está defendiendo porque tiene que limpiar el narcoestado que dejó Correa. ¿Qué va a tener que hacer Rodrigo Paz en Bolivia? Defenderse, porque si no lo van a aniquilar. O sea, cada uno tiene que defenderse de una amenaza común que ha tomado caracteres de crímenes de grupo delictivo transnacional, que lo venimos denunciando desde hace décadas. Además, hay una cantidad de libros escritos y foros y cosas que hemos hecho en el Inter-American Institute for Democracy, de uno de los libros míos, Dictaduras de Crimen Organizado, del año 2018. O sea, no estamos hablando de nada nuevo. De lo que estamos hablando es que las democracias, en un estado de necesidad, ya cuando estaban contra la pared, se han tomado en serio que hay que terminar con el narcotráfico, con el terrorismo y con los grupos criminales que han tomado la política, y hay que devolverle la política a la gente de bien y quitarla de manos de los criminales. ¿Usted ve cerca esa posibilidad en Venezuela de que los venezolanos tengan un gobierno que los represente y no un cartel como actualmente un cartel de droga? Bueno, el cartel va a caer, está en las últimas. Si usted se fija la situación en la que se encuentra, inclusive parte del cartel ya le ha ofrecido a Estados Unidos a continuar un gobierno sin Maduro. Eso no funciona así. Hay tres maneras en que yo creo que va a terminar Maduro y su grupo. O extraídos, capturados y presos ante la justicia, o fugarán, escaparán, o decidirán morir defendiendo el crimen organizado. Pero no tienen otra salida, solo tienen tres opciones. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, hermanos que han estado en la cúpula del chavismo durante estos años, se dice han estado negociando la salida de Nicolás Maduro y a lo mejor pensando en que ellos se podían quedar porque pretendía ser presidenta la señora canciller Delcy Rodríguez. Eso hay que leerlo de la siguiente manera. Primero, Venezuela es un satélite cubano. Los cubanos han hecho eso durante 66 años y siguen ahí. O sea, si hay algo que sabe hacer la dictadura cubana y que está tratando de hacer ahora en Venezuela, que opera la dictadura de Venezuela, es ganar tiempo. Y esto puede ser una maniobra, una situación entendida para engañar a los americanos que no se han dejado engañar. O puede ser efectivamente una señal de traición, que si fuera así ya estarían presos los Rodríguez y no están. Entonces hay que leer eso como una maniobra habitual de la dictadura cubana para ganar tiempo, porque ¿en qué consiste el arte criminal de la permanencia de la dictadura cubana por tanto tiempo? En que los gobiernos democráticos cambian. En Estados Unidos hay elecciones cada 4 años. Entonces ellos apuestan a desgastar al gobierno y esperar el próximo. Y se dice que en La Habana, Fidel Castro tenía una galería, que ahora la tendrá Raúl Castro y Díaz Canel, donde están todos los presidentes norteamericanos a los cuales les han aguantado la mano. Empezando por Eisenhower, Kennedy, después de Kennedy vino Johnson, después de Johnson vino Nixon, después de Nixon Ford, después de Ford vino Reagan, después una larga galería. Están queriendo incorporar ahí por segunda vez la foto de Trump. Ya tienen la foto de Trump 45, pero parece que no van a poder colgar la de Trump 47. Doctor, muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín por habernos recibido en la sede del Instituto Interamericano por la Democracia en la ciudad de Miami. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen ustedes una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad, buscado un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La alianza